El mensaje llegó exactamente a las 14:47, hora estándar de la Tierra, un martes. Sarah Chun estaba tomando su café matutino en el centro de mando de la estación Luna cuando todos los dispositivos de comunicación del sistema solar comenzaron a chillar al mismo tiempo. La señal no se parecía a nada que los humanos hubieran recibido jamás. Llegó a través de canales cuánticos que ni siquiera sabían que existían. Eludió todos los sistemas de seguridad que la Tierra había construido. Habló en perfecto inglés, francés, mandarín, español y otros 17 idiomas humanos a la vez. «Atención, especie designada como humana», dijo la voz. Era fría y mecánica, pero de alguna manera, viva. «Habla el almirante Ketol de la hegemonía de Seperia, en nombre del Consejo Galáctico. Escucharán con atención. No interrumpirán. Obedecerán». A Sarah se le cayó la taza de café. Se hizo añicos en el suelo metálico, pero no se dio cuenta. A su alrededor, técnicos y oficiales permanecían congelados, mirando fijamente sus pantallas. La pantalla principal mostraba algo imposible, un mapa tridimensional de toda la galaxia. Cientos de sistemas estelares parpadeaban con una luz azul. Un pequeño cúmulo cerca del borde brillaba en amarillo. «Los sistemas azules pertenecen a la hegemonía», continuó la voz. «Hemos gobernado esta galaxia durante 3.000 de sus años. Mantenemos el orden. Preservamos la paz. Protegemos la civilización del caos». El cúmulo amarillo creció en la pantalla. Sarah reconoció el sistema Sol, Alpha Centauri, Wolf 359 y otras 20 colonias humanas. Un punto tan diminuto en la inmensidad de la galaxia. Los sistemas amarillos son suyos. 23 mundos. Una concesión generosa para una especie tan joven. Se les ha permitido existir porque mostraron promesa. Ese permiso puede ser revocado. Sarah sintió que le temblaban las manos. Había comandado misiones en el espacio profundo durante 15 años. Había visto nebulosas que podían tragarse sistemas solares enteros. Había visto estrellas morir, pero esta voz alienígena la hacía sentir como una niña sorprendida robando dulces. Sin embargo, las actividades humanas recientes nos preocupan. Sus naves se aventuran demasiado lejos. Sus colonias se expanden demasiado rápido. Su gente hace demasiadas preguntas. Este comportamiento debe cesar de inmediato. El mapa de la galaxia cambió. Una línea roja apareció alrededor de los sistemas humanos, formando una esfera perfecta. Esta es la frontera Kepler. Ninguna nave humana cruzará esta línea. Ningún asentamiento humano se establecerá más allá de este perímetro. Ninguna exploración humana procederá más allá de este punto. La almirante Chun presionó un botón en su consola. Aquí la almirante Sarah Chun de la flota de la Mancomunidad Terrana. No sabíamos que existían otras especies inteligentes. No tenemos malas intenciones. Quizás podamos discutir. No hablarán. La cortó la voz alienígena. Escucharán. La pantalla cambió de nuevo. Mostraba un sistema solar que Sarah no reconoció. 8 planetas orbitaban una estrella roja. Ciudades cubrían 3 de los mundos. Naves se movían entre ellos como insectos atareados. Este fue el Imperio Krygiano. Construyeron una civilización que duró 12.000 años. Crearon arte, música y poesía. Exploraron las estrellas con asombro y esperanza. La imagen cambió. Ahora mostraba el mismo sistema, pero diferente. La estrella parecía la misma, pero ¿dónde habían estado los planetas? Solo rocas rotas flotaban en el espacio. Millones de pedazos de piedra y metal cayendo a través del vacío. Los krygianos creyeron que podían ignorar nuestras fronteras. Pensaron que su antigua cultura les daba privilegios especiales. Se equivocaron. Su civilización terminó en 3 horas. Sarah se sintió mareada. Miles de millones de personas habían vivido en esos planetas. Ahora solo eran escombros orbitando una estrella solitaria. No somos crueles, continuó el almirante Ketol. No destruimos sin causa, pero no toleramos la desobediencia. El orden debe ser mantenido. Los fuertes deben guiar a los débiles. Los sabios deben controlar a los necios. La pantalla mostró naves humanas. Ahora Sarah las reconoció. Naves de exploración, transportes de colonias, vehículos de investigación científica. Las imágenes eran increíblemente detalladas. Los alienígenas habían estado observando el espacio humano durante mucho tiempo. Sus naves portan armas. Sus colonias entrenan soldados. Sus gobiernos planean campañas militares. Estas acciones sugieren una intención hostil.
No podemos permitir que especies hostiles amenacen la paz galáctica. No somos hostiles, susurró Sara, aunque sabía que el alienígena no podía oírla con las comunicaciones cortadas. Por lo tanto, aceptarán los siguientes términos. Primero, toda expansión humana más allá de la frontera Kepler cesará de inmediato. Segundo, todas las naves militares humanas se limitarán únicamente a capacidades defensivas. Tercero, cualquier nave humana detectada más allá de la frontera será destruida sin previo aviso. Cuarto, estos términos no son negociables. La voz del alienígena permaneció perfectamente tranquila, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de amenazar a toda una especie. Para demostrar nuestra resolución, hemos preparado una pequeña exhibición. La imagen cambió para mostrar el propio sistema solar de la Tierra. Una forma masiva se movía más allá de Neptuno, dirigiéndose hacia los planetas interiores. Era una nave, pero llamarla nave parecía incorrecto. Era más grande que la luna de la Tierra. Su superficie era de un metal negro y liso, cubierta de patrones que dolía mirar. Esta es la conclusión inevitable. Una de nuestras naves de patrulla más pequeñas. Lleva suficiente poder de fuego para destruir su mundo natal 7 veces. Permanecerá en su sistema durante 37 de sus días como recordatorio de nuestro acuerdo. Sara observó la nave alienígena deslizarse más allá de Marte. Su tamaño hacía que el planeta rojo pareciera una canica. Las naves de patrulla humanas que se le acercaron simplemente se apagaron. Sus tripulaciones, demasiado aterradas para resistir, han demostrado ser capaces de viajes espaciales básicos y colonización planetaria. Son logros admirables para una especie tan joven. No dejen que el orgullo destruya lo que han construido. La transmisión comenzó a desvanecerse, pero las últimas palabras del alienígena llegaron con claridad. Hemos observado a su especie desde que abandonaron su mundo por primera vez. Conocemos su historia. Entendemos su naturaleza. Son violentos, impredecibles y peligrosos para ustedes mismos y para los demás. Pero pueden aprender. Pueden crecer. Pueden ganarse su lugar en la civilización galáctica. Permanezcan dentro de sus fronteras. Acepten nuestra guía. Sobrevivan y prosperen bajo nuestra protección. Esto no es una petición. No es una negociación. Esta es la única oportunidad que recibirá su especie. La voz se detuvo. El mapa de la galaxia desapareció. Las pantallas se quedaron en negro por un largo momento. Nadie en el centro de mando habló. El único sonido era el zumbido de los recicladores de aire y el latido distante de los motores de la estación. «Almirante», dijo finalmente el teniente Torres, su voz apenas un susurro. «¿Qué hacemos?» Sara miró por la ventana de observación a la Tierra suspendida en el espacio. 3.000 millones de personas vivían en ese mundo azul. Miles de millones más vivían en colonias por todo el espacio humano. Todos ellos eran ahora prisioneros en sus propios sistemas solares. «Consígueme una línea directa con el comando terrestre», dijo en voz baja. «Conéctame con la presidenta Santos, el Consejo de Defensa y todos los gobernadores coloniales. Usa encriptación cuántica, máxima seguridad». «Sí, señora. ¿Qué debo decirles?» Sara observó la oscura silueta de la nave alienígena moverse más allá de Júpiter. Era hermosa de una manera terrible, como una nube de tormenta o una estrella fugaz. «Diles que tenemos un problema», dijo. «Diles que alguien acaba de decirle a la humanidad a dónde podemos, y no podemos ir en nuestra propia galaxia». Hizo una pausa, pensando en los mundos muertos que el alienígena les había mostrado, pensando en la amenaza que se cernía sobre la Tierra, pensando en 23 mundos humanos de repente atrapados dentro de una jaula invisible. «Y diles que tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto». La sesión de emergencia del Senado terrano duró 18 horas. La presidenta María Santos observaba desde su oficina mientras los políticos discutían la respuesta de la humanidad al ultimátum alienígena. Algunos querían el cumplimiento inmediato. Otros exigían una acción militar. La mayoría simplemente parecía asustada. «Deberíamos negociar», decía el senador Williams de la colonia de Marte. «Quizás podamos llegar a un compromiso. Tal vez permitan una expansión limitada si aceptamos su supervisión». La senadora par del sistema Centauri negó con la cabeza. «¿Viste lo que le hicieron a los grillanos? Estos alienígenas no negocian. Dan órdenes y esperan obediencia. Entonces, ¿qué opción tenemos?», replicó Williams. «¿Librar una guerra que no podemos ganar? ¿Hacer que la humanidad sea aniquilada por orgullo?». Santos se apartó del debate. Había escuchado los mismos argumentos todo el día.
Miedo contra desafío, supervivencia contra libertad. La misma elección que los humanos habían enfrentado a lo largo de la historia. Su ayudante, el capitán Rodríguez, entró con una tableta de datos. Señora, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Los alienígenas están construyendo algo. Santos tomó la tableta y leyó el informe. Se le heló la sangre. Estaciones de monitoreo. Sí, señora. Estructuras masivas posicionadas justo fuera de nuestra frontera. Aparecieron de la noche a la mañana. Nuestros sensores de largo alcance cuentan al menos 30 hasta ahora. La presidenta activó la pantalla táctica. Puntos rojos marcaban las posiciones alienígenas alrededor del espacio humano. Cada punto era más grande que la estación espacial más grande de la humanidad. Cada uno estaba erizado de armas que hacían que el arsenal nuclear de la Tierra pareciera petardos. «Es una jaula», susurró. Rodríguez asintió sombríamente. La almirante Chun solicita permiso para acercarse a una de las estaciones. «¿Quiere obtener escaneos detallados?» «Absolutamente no. No los provocaremos hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». Pero incluso mientras Santos decía las palabras, sabía que la provocación era inevitable. Los humanos no estaban hechos para aceptar jaulas. 3 semanas después, ocurrió el primer incidente. La nave de investigación Curiosity estaba estudiando un pulsar cerca de la frontera Kepler cuando una llamarada solar dañó sus sistemas de navegación. La nave se desvió 0.3 años luz hacia el espacio restringido mientras la tripulación trabajaba en las reparaciones. La doctora Elizabeth Warren, la comandante de la misión, envió inmediatamente una transmisión de emergencia explicando la situación. Solicitó permiso para completar las reparaciones antes de regresar al espacio humano. El mensaje fue cortés, apologético y profesional. La respuesta alienígena llegó 12 minutos después. La Curiosity simplemente se desvaneció. En un momento estaba allí en los sensores. Al siguiente ya no estaba. Sin explosión, sin escombros, sin transmisión final. 847 científicos y miembros de la tripulación borrados de la existencia sin dejar rastro. La almirante Chun estaba en sus aposentos a bordo de la nave estelar Indomable cuando le llegó la noticia. Había estado revisando los horarios de despliegue para las rutas de patrulla exteriores. La tableta de datos se le resbaló de las manos mientras leía el informe. A toda la tripulación, dijo en voz baja. Su voz fue captada por el sistema de comunicación de la nave y transmitida por todo el buque. Aquí la almirante Chun. A las 13:47 horas de hoy, la nave de investigación Curiosity y todas las almas a bordo fueron destruidas por fuerzas alienígenas mientras realizaban una investigación científica pacífica. Hizo una pausa, sintiendo el peso del mando, el peso de todas las decisiones que seguirían a este momento. Los alienígenas afirman que esto fue justicia por violar su frontera. Dicen que la doctora Warren y su tripulación merecían morir porque cruzaron una línea invisible en el espacio vacío. Quieren que aceptemos esto. Quieren que estemos agradecidos por su misericordia al no destruir más naves. En todo el Indomable, los miembros de la tripulación dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. En ingeniería, los mecánicos bajaron sus herramientas. En el puente, los oficiales se apartaron de sus puestos. En el comedor, las conversaciones se apagaron. Yo tengo una opinión diferente, continuó Chun. Creo que 847 seres humanos murieron hoy porque alguien intentó meternos en una jaula. Creo que murieron porque nos dejamos intimidar por matones con naves grandes. Se levantó y caminó hacia el ventanal de sus aposentos. Las estrellas se extendían en todas direcciones, hermosas e infinitas. En algún lugar ahí fuera, monitores alienígenas vigilaban el espacio humano como guardias de prisión. No somos esclavos. No somos prisioneros. No somos mascotas para ser mantenidas en un zoológico cómodo. Somos seres humanos y vamos a donde elegimos ir. La transmisión terminó. Las palabras de Chun se extendieron por toda la flota en cuestión de horas. Para el final de la semana, todos los humanos en las colonias las habían escuchado. Las estaciones de monitoreo alienígenas captaron estas comunicaciones, pero sus ocupantes no. Entendieron lo que estaban oyendo. La hegemonía había conquistado 402 especies diferentes a lo largo de 3 milenios. Cada conquista seguía el mismo patrón. Primero venía la resistencia, breve y fútil. Luego la negociación, intentos desesperados por encontrar un compromiso. Finalmente, la aceptación, a medida que la especie derrotada aprendía a vivir dentro de las fronteras que la hegemonía permitía.
El almirante Kettle esperaba que los humanos siguieran este patrón. Sus analistas habían estudiado la historia y la psicología humanas. Entendían que los humanos eran emocionales, impulsivos y propensos a la violencia. Pero también entendían que los humanos eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer una fuerza superior. La primera señal de que algo era diferente llegó 2 meses después del incidente de Curiosity. Las naves humanas comenzaron a experimentar un número inusual de errores de navegación. Cerca de la frontera, las situaciones de emergencia que requerían incursiones temporales en el espacio restringido se volvieron sorprendentemente comunes. El carguero Atlantic Dream sufrió una falla de motor justo dentro de la zona prohibida. La nave científica Newton desarrolló un mal funcionamiento crítico del soporte vital que los obligó a cruzar la frontera en busca de reparaciones de emergencia. El transporte de colonias Mayflower informó de piratas y solicitó permiso para huir al espacio restringido por seguridad. Cada incidente era técnicamente plausible. El espacio era peligroso y las fallas de equipo eran comunes, pero el patrón era demasiado conveniente para ser accidental. Kettle revisó los informes en su cámara de mando a bordo de la fortaleza Dominio Eterno. Su ayudante, el subcomandante Urix, estaba en posición de firmes junto a la pantalla holográfica. 17 violaciones en 60 días, informó Urix. Todas parecen ser emergencias legítimas, pero la probabilidad estadística sugiere coordinación. Nos están poniendo a prueba, se dio cuenta Kettle. Sondeando nuestras respuestas, aprendiendo nuestras capacidades. ¿Deberíamos destruir al próximo infractor para enviar un mensaje claro? Kettle consideró esto. El procedimiento estándar de la hegemonía era escalar lentamente. Primero advertencias, luego demostraciones, luego destrucción selectiva. Había funcionado durante 3.000 años. Todavía no. Destruir la nave de investigación debería haber sido suficiente. Quizás los humanos requieran más tiempo para procesar su nueva realidad. Pero incluso mientras decía esto, Kettle se sentía inquieto. El comportamiento humano no coincidía con ninguna especie en los extensos archivos de la hegemonía. La mayoría de los pueblos conquistados mostraban claros patrones de sumisión. A estas alturas, estarían enviando misiones diplomáticas, ofreciendo tributos, suplicando perdón. Los humanos no estaban haciendo nada de eso. En cambio, estaban construyendo más naves. La producción militar en el espacio humano había aumentado en un 300% desde el ultimátum. Nuevas plataformas de defensa aparecieron alrededor de las principales colonias. Los ejercicios de entrenamiento de combate se hicieron más grandes y frecuentes. Señor, dijo Urix con cuidado, quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. El aumento militar humano sugiere que podrían estar planeando una resistencia activa. Déjalos construir, respondió Kettle. Su acorazado más grande lleva menos poder de fuego que nuestra nave de patrulla más pequeña. Su flota entera no podría amenazar una sola estación de monitoreo. Tenía razón. Por supuesto, la tecnología humana era primitiva en comparación con los estándares de la hegemonía. Sus armas eran toscas, sus naves lentas, sus tácticas predecibles. Cualquier confrontación directa terminaría en minutos con la derrota humana. Pero Kettle estaba cometiendo el mismo error que la hegemonía había cometido con cada conquista anterior. Estaba asumiendo que la superioridad militar garantizaba la victoria. Estaba asumiendo que los seres racionales siempre elegirían la supervivencia sobre la libertad. Estaba asumiendo que los humanos eran como cualquier otra especie que la hegemonía había encontrado. 3 meses después del incidente de Curiosity, la presidenta Santos recibió un mensaje personal del almirante Kettle. Apareció en su terminal privada con la misma tecnología misteriosa que había entregado el ultimátum original. Presidenta Santos, dijo la imagen del alienígena. Era la primera vez que los humanos veían a su captor. Parecía casi humano, excepto por la piel plateada y los ojos que eran demasiado grandes y demasiado oscuros. Soy el almirante Kettle. Hemos observado desarrollos preocupantes en su espacio. Santos se recostó en su silla. Había estado esperando esta comunicación. Su producción militar ha aumentado significativamente. Sus naves continúan violando nuestras fronteras. Sus líderes pronuncian discursos sobre la libertad y la resistencia. Estas acciones sugieren que han malinterpretado nuestro mensaje anterior. La expresión del alienígena no cambió, pero algo en su voz sugería impaciencia. Les ofrecimos una elección simple: cumplimiento o extinción. La mayoría de las especies eligen el cumplimiento dentro del primer año.
Han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones. Es hora de elegir. La imagen se inclinó ligeramente hacia adelante. Cesen toda producción militar de inmediato. Reduzcan su flota a capacidades defensivas mínimas. Envíen representantes diplomáticos para reconocer formalmente la autoridad de la hegemonía. Hagan esto dentro de 30 de sus días o asumiremos que han elegido la extinción. La transmisión terminó, dejando a Santos sola con sus pensamientos. Fuera de su ventana, podía ver las luces de Nueva Ginebra extendiéndose por la plataforma continental. 5 millones de personas vivían solo en esta ciudad. Miles de millones más dependían de su decisión. Activó su sistema de comunicación y envió un mensaje a la almirante Chun. El plazo de 30 días expiró a la medianoche, hora estándar de la Tierra. El almirante Kettle esperaba en su cámara de mando, esperando un mensaje de rendición del gobierno humano. En cambio, recibió algo completamente diferente. Cada canal de comunicación en la galaxia de repente transmitió la misma señal. Voces humanas hablando en docenas de idiomas, pero el mensaje era idéntico. La presidenta Santos apareció en las pantallas desde la Tierra hasta los territorios del borde exterior. Mis conciudadanos humanos, comenzó, y a nuestros observadores alienígenas que exigieron nuestra sumisión. Hoy marca el final de las negociaciones. La hegemonía de Seperia nos ha dado un ultimátum: someternos a su autoridad o enfrentar la extinción. Kettle se inclinó hacia adelante en su silla. Esta no era la respuesta que esperaba. ¿Dónde estaba la misión diplomática? ¿Dónde estaban las súplicas de misericordia? ¿Creen que una potencia de fuego superior les da el derecho de enjaularnos como animales? ¿Creen que el miedo nos hará obedientes? ¿Creen que los humanos son como cualquier otra especie que han conquistado? Santos hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Sus ojos no contenían miedo, solo determinación. Se equivocan. La presidenta se puso de pie y la cámara se retiró para mostrar que estaba hablando desde el puente de un buque de guerra. El centro de mando del Indomable bullía de actividad detrás de ella. Somos los hijos de un mundo que intentó matarnos todos los días durante millones de años. Sobrevivimos a edades de hielo que deberían habernos destruido. Soportamos plagas que mataron a la mitad de nuestra población. Libramos guerras que casi terminaron con nuestra civilización, y luego reconstruimos desde las cenizas más fuertes que antes. En las estaciones de monitoreo por todo el espacio humano, los técnicos alienígenas observaban con confusión. No era así como se suponía que debían comportarse las especies derrotadas. ¿Creen que sus armas nos asustan? Inventamos armas que podían fracturar planetas antes de aprender a viajar entre las estrellas. ¿Creen que el espacio es hostil? Lo llamamos hogar. ¿Creen que el aislamiento nos quebrará? Hemos estado solos en el universo durante toda nuestra historia, hasta ahora. La almirante Chun apareció a la vista junto a la presidenta. Su uniforme estaba impecable, su expresión tranquila. Detrás de ella, la pantalla principal mostraba las posiciones de los elementos de la flota humana en todo el sistema solar. Por lo tanto, continuó Santos, rechazamos su ultimátum, rechazamos su autoridad. Rechazamos su derecho a decidir a dónde pueden y no pueden ir los humanos en nuestra propia galaxia. Las estaciones de monitoreo alienígenas comenzaron a enviar informes urgentes a sus comandantes. Esto no tenía precedentes. Ninguna especie había transmitido jamás su desafío a toda la galaxia. En una hora, una flota humana cruzará la frontera Kepler. Estableceremos una colonia en el mundo que ustedes llaman Kepler 442b. Construiremos hogares allí, criaremos familias allí y viviremos libres allí. Kettle activó su sistema de comunicación. A todas las estaciones de monitoreo. Aquí el almirante Kettle. Los humanos han declarado su intención de violar nuestras fronteras. Prepárense para una respuesta militar inmediata. Pero Santos no había terminado. Sabemos que intentarán detenernos. Sabemos que sus naves son más grandes, sus armas más poderosas, su tecnología más avanzada. Sabemos que esperan que nos rindamos cuando nos enfrentemos a probabilidades imposibles. Sonrió, y de alguna manera esa sonrisa fue más aterradora que cualquier arma. Pero no entienden con qué están tratando. Nunca se han enfrentado a una especie que preferiría morir luchando que vivir encadenada. Nunca antes se han encontrado con humanos. La transmisión terminó. En toda la galaxia, las especies sometidas que habían vivido bajo el dominio de la hegemonía durante generaciones observaron en un silencio atónito. Por primera vez en 3 milenios, alguien le había dicho no al imperio. La almirante Chun estaba en el puente del Indomable mientras la flota humana se preparaba para partir.
200 naves llenaban el espacio alrededor de la Tierra, desde enormes acorazados hasta pequeños transportes de colonias. Era la flota más grande que la humanidad había reunido jamás. Almirante, informó el capitán Torres, todas las naves informan estar listas. Rumbo fijado para Kepler 442. Chun asintió. Miró a la flota reunida y sintió que el orgullo henchía su pecho. No eran soldados profesionales ni guerreros curtidos. Eran granjeros y científicos, ingenieros y maestros, personas que se habían ofrecido como voluntarias para cruzar una frontera alienígena porque la libertad importaba más que la seguridad. Abra un canal a todas las naves, ordenó. Canal abierto, almirante. Aquí la almirante Chun. A todas las naves. En 15 minutos, cruzaremos la frontera Kepler y entraremos en el espacio restringido. Los alienígenas intentarán detenernos. Tienen naves más grandes, armas más fuertes y más experiencia. Según todos los cálculos lógicos, deberíamos perder esta batalla. Hizo una pausa, mirando los rostros de la tripulación de su puente. Gente joven, en su mayoría chicos que habían crecido libres y tenían la intención de seguir así. Pero la lógica nunca ha sido el punto fuerte de la humanidad. Somos la especie que miró el océano y decidió cruzarlo en botes de madera. Vimos montañas y decidimos escalarlas. Miramos el cielo y decidimos volar. En toda la flota, las tripulaciones escuchaban sus palabras mientras hacían los preparativos finales. Las armas se cargaron, los escudos se activaron, se calcularon las correcciones de rumbo. Hoy, miramos a un imperio que ha gobernado la galaxia durante 3.000 años y decidimos combatirlo. No porque podamos ganar, sino porque hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar las probabilidades. Se sentó en la silla del capitán y apoyó las manos en los reposabrazos. Todas las naves, aquí la almirante Chun. Activen los motores FTL. Destino, la libertad. La flota humana se desvaneció en el hiperespacio, dejando la órbita de la Tierra vacía, a excepción de las plataformas de defensa y las naves de patrulla. Detrás de ellos, las estaciones de monitoreo alienígenas detectaron la partida de la flota y comenzaron a calcular cursos de intercepción. El viaje a Kepler 442 tomó 6 horas a la máxima velocidad del hiperespacio. Chun pasó el tiempo revisando informes tácticos y despidiéndose de personas que quizás nunca volvería a ver. Grabó un mensaje para su hija en Marte, por si acaso. Almirante, gritó un oficial de navegación. Salida sublumínica en 30 segundos. Todas las estaciones. Alerta de batalla. Escudos arriba. Armas listas. Veamos qué nos espera. La flota salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442. Inmediatamente, cada pantalla de sensor se iluminó con contactos. 50 naves de guerra alienígenas formaban un muro entre los humanos y su planeta de destino. Las naves eran hermosas de una manera aterradora. Curvas elegantes de metal plateado, cada una del tamaño de una ciudad. Patrones de energía danzaban a lo largo de sus cascos como relámpagos capturados. Pendían inmóviles en el espacio, esperando. «Dios mío», susurró alguien en el puente. Chun estudió la pantalla táctica. Cada nave alienígena superaba en masa al indomable por un factor de 10. Sus armas probablemente podrían vaporizar las naves humanas de un solo disparo. Era exactamente el tipo de situación desesperada que los humanos habían enfrentado durante toda su historia. «Almirante», dijo el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la flota alienígena. Póngala en pantalla». El almirante Ketol apareció en la pantalla principal. Sus rasgos plateados estaban fijos en una expresión de fría autoridad. Naves humanas están en violación del espacio de la hegemonía. Apagarán sus armas y se prepararán para ser escoltados de regreso a su territorio. Cualquier intento de proceder más allá resultará en su destrucción. Chun se levantó y caminó hacia el centro del puente. A su alrededor, la tripulación esperaba su respuesta. En toda la flota, 200.000 voluntarios contuvieron la respiración. Aquí la almirante Sarah Chun de la flota de la Mancomunidad Terrana dijo con calma: «Nos dirigimos a Kepler 442b para establecer una colonia humana. Le aconsejamos que se haga a un lado». La expresión de Ketol no cambió. «Almirante Chun, usted comanda una flota de naves primitivas contra el poderío reunido de la hegemonía. Ríndase ahora y a sus tripulaciones se les permitirá regresar a casa. Continúe este curso y todos morirán». Chun sonrió, la misma sonrisa que la presidenta Santos había mostrado en su transmisión.
Almirante Ketol claramente no entiende la situación. No estamos aquí para negociar. No estamos aquí para rendirnos. Estamos aquí para mostrar a la galaxia lo que sucede cuando intentas enjaular a los humanos. Se giró hacia su oficial táctico. Todas las naves, formación de ataque, objetivo, la nave insignia alienígena. Almirante, dijo Ketol, su voz con una nota de genuina confusión. Su flota no puede esperar derrotar a nuestras fuerzas. Esto es un suicidio. Quizás, replicó Chun, pero es nuestra elección, y eso es lo que nunca entendieron de los humanos. Preferimos morir libres que vivir como esclavos. Se recostó en su silla y miró a su tripulación. Rostros jóvenes, asustados pero decididos. El tipo de gente que había construido las primeras ciudades de la humanidad, explorado sus primeros continentes y alcanzado sus primeras estrellas. Habrán fuego cuando estén listos, dijo en voz baja. La flota humana abrió fuego al unísono. Rayos de energía y salvas de misiles surcaron el espacio hacia el muro alienígena. Era una exhibición lastimosa en comparación con lo que las naves de la hegemonía podían producir, pero marcó el momento en que la humanidad entró oficialmente en guerra con el imperio dominante de la galaxia. Los alienígenas respondieron con una fuerza abrumadora. Rayos de energía pura se lanzaron desde sus naves, cada uno capaz de destruir una nave humana de un solo golpe. El espacio entre las dos flotas se iluminó como una estrella en miniatura, mientras el fuego de las armas llenaba el vacío. Pero algo inesperado sucedió. Las naves humanas no se retiraron ante una potencia de fuego superior. No se rindieron cuando sus escudos fallaron. En cambio, se adaptaron. Las naves con armas dañadas pasaron a ataques de embestida. Las naves con soporte vital fallido transfirieron a sus tripulaciones a otras naves y usaron los cascos vacíos como señuelos. Cuando las tácticas convencionales fallaron, los humanos improvisaron otras nuevas sobre la marcha. El Indomable recibió un impacto directo que inutilizó la mitad de sus sistemas. En lugar de retirarse, Chun ordenó a la nave cargar directamente contra la nave insignia alienígena. Toda la tripulación, Aquila Almirante, transmitió mientras el fuego enemigo destrozaba la nave a su alrededor. Abandonen la nave. Vayan a las cápsulas de escape. Es una orden. La batalla del borde de Kepler duró 14 horas. Cuando terminó, el espacio alrededor del mundo colonial parecía un cementerio. Metal retorcido flotaba en lentas órbitas alrededor del planeta. Balizas de emergencia parpadeaban débilmente desde los escombros dispersos. Las hermosas naves plateadas de la hegemonía quedaron reducidas a cascos rotos flotando entre los restos de las naves humanas. El almirante Ketol sobrevivió, a duras penas. El puente de su nave insignia era una ruina de componentes electrónicos chispeantes y pantallas destrozadas. La mitad de su tripulación estaba muerta. La otra mitad trabajaba frenéticamente para mantener en funcionamiento el soporte vital. Informe de estado, ordenó, su voz ronca por respirar humo. La subcomandante Urix se arrastró de debajo de una viga derrumbada. Su uniforme plateado, rasgado y ensangrentado. Hemos perdido 37 naves, señor. Los humanos perdieron 143. Bajo cualquier medida, ganamos. Ketol miró la pantalla táctica. Mostraba las posiciones de las naves supervivientes. 13 naves de la hegemonía aún capaces de luchar. 57 naves humanas en diversos estados de daño. Los números decían victoria. Pero algo se sentía mal. Los humanos no se retiran, observó. Era cierto. A pesar de perder la mayor parte de su flota, las naves humanas supervivientes se estaban agrupando para otro ataque. Sus canales de comunicación bullían de actividad mientras coordinaban su próximo asalto. Señor, informó el oficial de comunicaciones, estamos interceptando transmisiones humanas. Planean embestir nuestras naves restantes. ¿Embestirlas? Urix parecía confundida. Pero eso sería un suicidio. Perderían sus fuerzas restantes. Ketol lo entendió entonces. Estos humanos no luchaban para ganar. Luchaban para dejar clara una cosa. Preferirían morir atacando que vivir derrotados. Todas las naves, prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio, ordenó. Nos retiramos. Señor, Urix no pudo ocultar su sorpresa. Tenemos una potencia de fuego superior. Podemos destruir las naves restantes. ¿A qué costo? Ketol señaló la pantalla táctica. Ya han demostrado que sacrificarán todo para infligir daño. Si nos quedamos, perderemos más naves. La hegemonía no puede permitirse intercambiar naves una por una con primitivos.
Las naves supervivientes de la hegemonía se desvanecieron en el hiperespacio, dejando a los humanos solos con su victoria. Fue una extraña clase de victoria, lograda con pérdidas terribles, pero seguía siendo una victoria. La capitana Lisa Torres flotaba en la cápsula de emergencia que la alejaba del condenado indomable. A través del pequeño visor, vio la repetición del sacrificio del almirante Chun en el grabador de su traje. La colisión entre la nave insignia humana y la nave de mando alienígena iluminó el espacio como una nueva estrella. Capitana, crepitó su sistema de comunicación. Aquí el desafiante. Estamos recogiendo supervivientes. Espere para el rescate. Torres activó su baliza y esperó. A su alrededor, otras cápsulas flotaban en la oscuridad. Tanta gente buena perdida. Tantas familias que nunca volverían a ver a sus seres queridos. Pero habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado en 3.000 años. Habían hecho que la hegemonía se retirara. 3 días después, la presidenta Santos recibió una transmisión prioritaria del comandante de la flota superviviente, el capitán Rodríguez el Desafiante. Señora Presidenta, la imagen de Rodríguez apareció en el canal seguro. Su rostro estaba demacrado, su uniforme chamuscado por los daños de la batalla. Misión cumplida. Kepler 442b es nuestro. Las naves colonizadoras llegaron a la superficie mientras manteníamos ocupados a los alienígenas. 2.000 colonos ya están construyendo el primer asentamiento. Santos sintió que el alivio la invadía. El costo había sido enorme, pero la humanidad había demostrado su punto. No podían ser enjaulados. ¿Y las bajas? Preguntó, aunque temía la respuesta. Perdimos el 60% de la flota, señora. 43.000 efectivos. La almirante Chun murió destruyendo la nave insignia alienígena, pero los alienígenas perdieron más naves de las que esperaban. Se retiraron en lugar de aceptar más pérdidas. Santos asintió sombríamente. Tendría que explicar a sus familias por qué sus seres queridos habían muerto, luchando contra alienígenas en un sistema estelar distante. Tendría que justificar el costo del desafío humano. Pero primero, tenía que lidiar con un problema inesperado. Capitán Rodríguez, estamos recibiendo informes extraños de nuestros servicios de inteligencia. ¿Está familiarizado con algo llamado transferencia de conciencia cuántica? Rodríguez pareció perplejo. No, señora. ¿Debería? Aparentemente, la transmisión final de la almirante Chun incluyó más que sus últimas palabras. Nuestros científicos detectaron una transferencia masiva de datos en los momentos previos a la destrucción del Indomable. La señal fue transmitida a cada nave de su flota usando encriptación cuántica. Santos abrió un archivo clasificado en su pantalla. El paquete de datos contenía un mapa neural completo de los patrones cerebrales, recuerdos y matriz de personalidad de la almirante Chun. Todo lo que la hacía ser quien era. La comprensión amaneció en los ojos de Rodríguez. ¿Quiere decir que no está realmente muerta? Eso es exactamente lo que quiero decir. Nuestros laboratorios cuánticos en la Luna han estado trabajando sin descanso. Han construido un cuerpo clonado basado en los patrones genéticos de Chun y han cargado su conciencia en él. Se despertó esta mañana pidiendo un informe de estado. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos podían transferir la conciencia en el momento de la muerte, entonces eran esencialmente inmortales. Podían luchar con total desprecio por las bajas porque la muerte era temporal. Señora, dijo Rodríguez lentamente, ¿significa esto que todos los miembros de la tripulación que murieron en la batalla? Cada nave de nuestra flota estaba equipada con el mismo sistema de transferencia de conciencia cuántica. Hemos estado desarrollando en secreto la tecnología durante 5 años, pero esta fue la primera prueba en el mundo real. Capitán, no perdimos a 43.000 personas. Perdimos 43.000 cuerpos. Santos sonrió por primera vez desde que comenzó la batalla. La tripulación del Indomable volverá a caminar en un mes. Cada piloto que murió embistiendo naves alienígenas volverá a volar. Cada soldado que cayó defendiendo la colonia volverá a hacer guardia. La conversación fue interrumpida por una alerta de emergencia. El ayudante de Santos irrumpió en la oficina con una tableta de datos. Señora Presidenta, tiene que ver esto. El metraje del ataque alienígena se ha vuelto viral en toda la galaxia. Santos tomó la tableta y observó con asombro. Las grabaciones de la batalla se estaban reproduciendo en las redes de comunicación de todo el espacio de la hegemonía. Las especies sometidas que nunca habían visto a sus conquistadores desafiados estaban viendo a los humanos morir en lugar de someterse.
Pero más importante aún, estaban viendo los humanos ganar. El metraje lo muestra todo, explicó el ayudante con entusiasmo. El sacrificio del almirante Chun, los ataques de embestida, los alienígenas retirándose, se está extendiendo más rápido de lo que la hegemonía puede suprimirlo. En 17 mundos diferentes, las especies sometidas vieron la batalla del borde de Kepler y comenzaron a hacer preguntas peligrosas. Si los humanos podían resistir a la hegemonía, ¿por qué no podían ellos? Si una especie primitiva podía hacer que los alienígenas se retiraran, ¿qué podrían lograr civilizaciones más avanzadas? En el mundo industrial de Faction Prime, los trabajadores de las fábricas detuvieron sus turnos para discutir el metraje de la batalla humana. En el mundo oceánico de Aquatica, los cetáceos parecidos a delfines celebraron consejos de emergencia para debatir la resistencia. En el mundo desértico de Zoar, las reinas de la colmena insectoide compartieron mensajes químicos sobre el coraje humano. El almirante Keto recibió estos informes en su dañada nave de mando mientras regresaba maltrecho al espacio de la hegemonía. Cada mensaje confirmaba sus peores temores. Los humanos no solo habían ganado una batalla, habían inspirado a una galaxia. Señor, informó Urix, estamos detectando patrones de comunicación inusuales en todo el imperio. Las especies sometidas se están coordinando a través de las fronteras de los sistemas. El patrón sugiere una resistencia organizada. ¿Cuántos sistemas están afectados? 17 hasta ahora, pero el número está creciendo. Señor, podemos tener un problema serio. Keto estudió los informes de inteligencia. Durante 3.000 años, la hegemonía había mantenido el control a través del miedo y una potencia de fuego superior. Las especies sometidas aceptaban su lugar porque la resistencia parecía inútil. Pero los humanos habían demostrado que la resistencia era posible. Más que eso, habían demostrado que era alcanzable. Retire todas las flotas de patrulla a posiciones defensivas, ordenó. Aumente las alertas de seguridad en todos los mundos sometidos. Y envía un mensaje prioritario a Consejo de la Hegemonía. ¿Qué debe decir el mensaje, señor? Keto miró la pantalla táctica que mostraba el espacio humano, un área tan pequeña, pero sus habitantes acababan de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Diles que tenemos un nuevo tipo de enemigo. Diles que los humanos no son como otras especies. Tratan la muerte como algo temporal, luchan sin tener en cuenta las pérdidas e inspiran a otros con su ejemplo. Hizo una pausa, recordando las últimas palabras del almirante Chun sobre la libertad y la elección. Diles que podemos haber cometido un grave error al amenazar a esta especie. Estos humanos no nos tienen miedo. Peor aún, están enseñando a otros a no tener miedo. Mientras tanto, en la recién establecida colonia de Kepler 442b, 2.000 colonos humanos trabajaban para construir su nuevo hogar. Habían visto la batalla en órbita a través de telescopios y enlaces de comunicación. Habían visto a sus protectores morir para darles la libertad. Ahora levantaban edificios y plantaban cultivos en un suelo regado con sangre humana. Llamaron a su primer asentamiento Ciudad Chun, en honor al almirante que había muerto y vuelto a vivir por su libertad. Y cada noche, al mirar las estrellas, sabían que en algún lugar ahí fuera, la hegemonía estaba aprendiendo lo que significaba enfrentarse a un enemigo que no podía ser intimidado, no podía ser derrotado y nunca se rendiría. La guerra por la libertad galáctica había comenzado, y la humanidad había disparado el primer tiro. El Consejo de la Hegemonía se reunió en sesión de emergencia a bordo de la masiva fortaleza Dominio Eterno, que orbitaba el mundo capital de Seperia Prime. 12 representantes de las especies más poderosas de la galaxia se sentaron alrededor de una mesa circular hecha de neutronio comprimido. Cada uno había gobernado sus sectores durante siglos. Ninguno había enfrentado una crisis como esta. El almirante Keto se presentó ante ellos, su uniforme plateado aún con marcas de quemaduras de la batalla del borde de Kepler. Su informe yacía sobre la mesa frente a cada miembro del Consejo, 47 páginas documentando la imposible victoria de la humanidad. Explíquenos, exigió el consejero vestir del hegemón cristalino, como una especie que descubrimos hace solo unos meses ha inspirado una rebelión en 17 sistemas. Keto activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Mostraba el estado actual de la galaxia. Sistemas azules bajo control de la hegemonía, sistemas rojos en revuelta abierta, sistemas amarillos mostrando signos de agitación. Los humanos transmitieron su batalla con nuestras fuerzas por toda la galaxia. Especies sometidas que nos han obedecido durante milenios vieron a primitivos derrotar a nuestras naves. Ahora creen que la resistencia es posible. La creencia no es la capacidad.
gruñó el consejero desde el colectivo de hueso. Aplasten estas rebeliones con una fuerza abrumadora. Demuestren el precio del desafío. Probamos ese enfoque, replicó Ketol. Ayer, bombardeamos el sistema Cuatica para castigar su rebelión. Matamos a 3.000 millones de cetáceos y redujimos sus ciudades oceánicas a ruinas radiactivas. Los miembros del Consejo asintieron con aprobación. Así es como se mantenía el orden. Sin embargo, continuó Ketol, a las pocas horas de bombardeo, 7 sistemas más declararon su independencia. La destrucción de Acuatica no desalentó la resistencia, la alentó. El consejero Six del Imperio Geométrico se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que nuestros métodos tradicionales ya no son efectivos? Estoy sugiriendo que los humanos han cambiado las reglas del juego. Antes de su desafío, las especies sometidas nos temían más de lo que nos odiaban. Ahora nos odian más de lo que nos temen. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Durante 3.000 años, la hegemonía había mantenido el control con una fórmula simple: demostrar un poder superior, exigir obediencia, aplastar la resistencia rápida y completamente. La fórmula nunca había fallado. «Muéstrenos a estos humanos», ordenó la consejera Moret del Sindicato de Vacío. Ketol cambió la pantalla para mostrar imágenes de la batalla de Kepler. El Consejo observó con fascinación cómo las naves humanas realizaban ataques de embestidas suicidas, cómo la almirante Chun se sacrificaba para destruir la nave insignia, cómo los humanos supervivientes se preparaban para seguir luchando a pesar de las probabilidades desesperadas. Lucharon sabiendo que morirían, observó la consejera Yulinara del dominio psíquico. Sus patrones cerebrales no muestran miedo a la muerte, solo determinación para infligir daño. Esa no es la parte más inquietante, dijo Ketol. Les mostró imágenes clasificadas del espacio humano. 3 semanas después de la batalla, se observó a la almirante Chun viva y al mando de una nueva flota. Nuestra inteligencia indica que los humanos pueden transferir su conciencia en el momento de la muerte. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Enemigos inmortales era un concepto nuevo. Además, continuó Ketol, la producción militar humana ha aumentado en un 800% desde nuestro ultimátum. No están construyendo flotas defensivas. Están construyendo fuerzas de invasión. ¿Fuerzas de invasión? La forma cristalina del consejero Vestil parpadeó con agitación. ¿Quiere decir que planean atacarnos? Según las comunicaciones interceptadas, los humanos están planeando algo llamado Operación Furia Justa. Tienen la intención de liberar a todas las especies sometidas de la galaxia. El silencio que siguió fue roto por la risa rechinante del consejero 3. Que vengan. Convertiremos sus flotas en polvo y sus mundos en cenizas. Luego cazaremos a cada humano en la galaxia y borraremos su especie de la existencia. No creo que lo entienda, dijo Ketol en voz baja. No vienen solos. La pantalla cambió para mostrar los movimientos de la flota rebelde por toda la galaxia. Las naves humanas eran visibles, pero estaban enormemente superadas en número por naves de docenas de otras especies. Los cetáceos que sobrevivieron a nuestro bombardeo se han unido a ellos. Los refugiados crigianos que creíamos extintos han salido de su escondite. Las minas de silicio del colectivo Próxima han activado sus flotas de guerra ocultas. 17 especies ahora apoyan activamente las operaciones militares humanas. El consejero Mortak se levantó bruscamente. Esto es inaceptable. Destruiremos cada mundo rebelde. Exterminaremos especies enteras si es necesario. Ya lo intentamos, le recordó Ketol. Cada atrocidad solo crea más rebeldes. Los humanos le han enseñado a la galaxia que podemos ser vencidos. Más importante aún, les han enseñado que merecemos ser vencidos. El Consejo estalló en voces airadas. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros pedían una negociación. Unos pocos sugirieron una retirada estratégica para consolidar el territorio restante. Por encima del caos, la voz del consejero Six cortó como una cuchilla. Silencio. La forma del ser geométrico cambió a través de patrones complejos mientras procesaba datos tácticos. Análisis completo. La rebelión actual involucra el 43% del territorio de la hegemonía. La tasa de expansión proyectada sugiere una pérdida total de control en 18 meses. Recomendación. Se requiere una respuesta estratégica inmediata. ¿Qué tipo de respuesta? Exigió Vestil. Protocolo de exterminio. Cada sistema rebelde será esterilizado. Cada especie de apoyo será eliminada. Mantendremos el control sobre los territorios restantes mediante terror absoluto.
Los otros miembros del Consejo consideraron esto. Era una solución extrema, pero la hegemonía había usado el genocidio antes para mantener el orden. El costo será enorme, observó la consejera Ulanara. Estamos hablando de destruir cientos de mundos, matar a billones de seres. La alternativa es el fin de la hegemonía, replicó Six. Estos humanos han infectado la galaxia con ideas peligrosas sobre la libertad y la resistencia. La infección debe ser cauterizada antes de que se extienda más. La votación fue reñida. 7 a favor del exterminio, 5 en contra. Pero fue suficiente. Almirante Ketol, anunció el consejero 3, implementará el protocolo de exterminio 7. En todos los territorios rebeldes, cada mundo que nos haya desafiado será reducido a escoria fundida. Cada especie que haya apoyado a los humanos será eliminada por completo. Ketol hizo una reverencia formal. Se hará, consejeros. Pero al salir de la cámara del consejo, el almirante sintió una fría certeza en su corazón. La hegemonía estaba a punto de cometer el mismo error que los tiranos habían cometido a lo largo de la historia: responder a la rebelión con una opresión mayor. Los humanos le habían mostrado a la galaxia que la hegemonía podía ser resistida. Ahora, la hegemonía estaba a punto de mostrarle a la galaxia porque la resistencia era necesaria. La almirante Sarah Chun estaba en el puente de su nueva nave insignia, la Indomable 2, observando la flota más grande de la historia humana prepararse para la partida. 2.000 naves llenaban el espacio alrededor de la Tierra, pero eran eclipsadas por las fuerzas aliadas que se les habían unido. Bionaves cetáceas de acuáticas se movían por el espacio como ballenas vivientes, sus cascos orgánicos erizados de armas evolucionadas. Naves de las minas de silicio del colectivo Próxima aparecían como imposibilidades geométricas que dolía mirar directamente. Supervivientes cristianos pilotaban naves construidas con los escombros de su mundo natal destruido, cada nave un monumento a su civilización muerta. Almirante, informó el capitán Torres, todas las flotas informan estar listas para la partida. Fuerza total, 8.700 naves de 43 especies diferentes. Chun asintió. Era la fuerza militar más grande jamás reunida por los pueblos sometidos de la galaxia, pero todavía no era suficiente para igualar la fuerza total de la hegemonía. No importa, pensó, no necesitamos igualarlos. Solo necesitamos durar más que ellos. Abra un canal a todas las naves, ordenó. Canal abierto, almirante. Chun miró a la flota reunida. Humanos y alienígenas trabajando juntos por primera vez en la historia galáctica. Unidos no por la conquista o el miedo, sino por un deseo compartido de libertad. Aquí la almirante Chun a todas las naves. Hace 6 meses, la hegemonía intentó enjaular a la humanidad. Nos dijeron a dónde podíamos y no podíamos ir en nuestra propia galaxia. Nos amenazaron con la extinción si desobedecíamos. Hizo una pausa, recordando su primera muerte en el borde de Kepler. El dolor de la nave explotando a su alrededor. La satisfacción de llevarse la nave insignia alienígena con ella. Les mostramos lo que sucede cuando amenazas a los humanos. Hoy, les mostramos lo que sucede cuando amenazas a nuestros amigos. En toda la flota, tripulaciones de docenas de especies escucharon sus palabras. Cada uno tenía sus propias razones para unirse a la lucha. Cada uno había sufrido bajo el gobierno de la hegemonía, pero todos estaban unidos en su determinación de poner fin a 3.000 años de opresión. La hegemonía cree que puede aterrorizarnos hasta la sumisión. Se están preparando para destruir mundos rebeldes para dar un ejemplo. Creen que el genocidio restaurará su autoridad. La voz de Chun se endureció. Están a punto de aprender que los humanos no responden bien a las amenazas de genocidio. Vamos a Seperia Prime, el corazón de su imperio. Vamos a acabar con su gobierno, dispersar sus flotas y liberar a cada especie esclavizada en la galaxia. La flota combinada comenzó a moverse hacia el borde del sistema solar, preparándose para el salto hiperespacial más largo de la historia. No les mentiré, continuó Chun. Muchos de nosotros no sobreviviremos a esta batalla. La hegemonía ha gobernado la galaxia durante 3 milenios. Tienen armas que apenas podemos imaginar, naves que superan a nuestras mejores naves y la experiencia de 1000 mundos conquistados. Sonrió, la misma sonrisa que la presidenta Santos había mostrado en su desafiante transmisión. Pero nunca se han enfrentado a nada como nosotros. Nunca han luchado contra un enemigo que trata la muerte como algo temporal y que considera las probabilidades imposibles como si fueran un martes cualquiera.